El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, es un acuerdo comercial celebrado entre los tres países de América del Norte: Canadá, Estados Unidos de América y México. Tiene como propósito favorecer la apertura comercial de América del Norte a través de la eliminación sistemática de la mayoría de las barreras arancelarias y no arancelarias del comercio y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México. Sus principales objetivos son: promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio, proteger los derechos de propiedad intelectual en los tres países miembros, establecer procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado y para la solución de controversias, promover la cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a aplicar y mejorar los beneficios del tratado, facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de los tres países firmantes, aumentar las oportunidades de inversión en los tres países miembros y eliminar obstáculos al comercio. Además, este tratado establece entre los territorios de los tres países una zona de libre comercio y una serie de instituciones de tipo trinacional para administrar y vigilar la correcta implementación de las disposiciones del tratado. Entre ellas se cuentan la Comisión de Libre Comercio, un grupo de coordinadores, grupos de trabajo y comités, un secretariado, la Comisión para la Cooperación Laboral y una Comisión para la Cooperación Ambiental. Antecedentes del Tratado de Libre Comercio. La nueva política neoliberal que se había implementado en México obligó a poner en marcha reformas estructurales, entre las cuales se destaca la reforma del sector externo, que comprende la liberalización comercial, los programas industriales, la supresión de las restricciones a la inversión extranjera, la reforma de la Ley de Protección de la Propiedad Intelectual, la incorporación de México a los organismos mundiales y la firma de acuerdos de libre comercio con diversos países y regiones del mundo. Todo aunado a que en el periodo de gobierno de Miguel de la Madrid se dio la liberalización comercial que posteriormente fue continuada y profundizada por Carlos Salinas de Gortari. Según Miguel de la Madrid, las reformas estructurales del sector externo se realizaron para fomentar la competitividad de los productos mexicanos. La nueva estrategia neoliberal, orientada al exterior, implicó la eliminación del proteccionismo de mercado que se mantenía con el modelo ICI, e implicó dos momentos. El primer momento fue en el año de 1986, cuando México se incorpora al GATT, con el cual se reducen los aranceles a la importación de una gran cantidad de productos, originando una inundación de productos extranjeros al mercado nacional. Y la segunda etapa de la apertura comercial consiste en la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, cuyo objetivo final es la libre circulación. 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio. Durante el régimen de Carlos Salinas de Gortari se registró una apertura creciente a los mercados internacionales, sobre todo a Estados Unidos, país con el que México firmó un Tratado de Libre Comercio del que también forma parte Canadá. Este sentó las bases para la creación de la zona mayor comercial del mundo, con 360 millones de compradores potenciales y un producto anual de 7 billones de dólares. El 1 de enero de 1994, día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos desgravó 7.300 productos contra 5.900 de México. Además, se informó que en el lapso de 15 años se eliminarán de manera gradual los aranceles de productos para el intercambio comercial. 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio. Durante el régimen de Carlos Salinas de Gortari se registró una apertura creciente a los mercados internacionales, sobre todo a Estados Unidos, país con el que México firmó un Tratado de Libre Comercio del que también forma parte Canadá. Este sentó las bases para la creación de la zona mayor comercial del mundo, con 360 millones de compradores potenciales y un producto anual de 7 billones de dólares.
El 1 de enero de 1994, día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos desgravó 7.300 productos contra 5.900 de México. Además, se informó que en el lapso de 15 años se eliminarán de manera gradual los aranceles de productos para el intercambio comercial. Si bien este acuerdo era una idea muy interesante, eso no obstó para que a su alrededor se levantaran una serie de opiniones a favor y en contra. Para algunos la libre competencia ofrecía la posibilidad del desarrollo nacional mediante el intercambio vigoroso y múltiple de mercancías en nuevos mercados. Para otros, México se convertiría simplemente en suministrador de materia prima y mano de obra barata, y a la larga en consumidor de productos extranjeros en perjuicio de las empresas mexicanas que se verían desplazadas. A 5 años de distancia, los resultados del Telecán son los siguientes. México registra un incremento en el flujo de productos extranjeros y provoca el desplazamiento de la producción nacional, el cierre de empresas, la falta de empleos y la conversión de un país productor a maquilador. Este sábado comenzó otra etapa en el desarrollo económico de México al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que se revise el Tratado de Libre Comercio, que es lo que pone los pelos de punta del gobierno federal. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a venir a mí a decirme un indígena, si siquiera sabe hablar español, que el proyecto de mi sexenio no lo tomó en cuenta, más que para hacerle un ataúd en el mejor de los casos? O ni siquiera. Este no es un alzamiento indígena, sino la acción de ese grupo violento, armado en contra de la tranquilidad de las comunidades, la paz pública y las instituciones de gobierno. Es decir, en contra de lo que los mexicanos, durante tantas generaciones y con gran esfuerzo, hemos construido y que por eso tanto apreciamos. Lo que hacen es seguir acciones desacreditadas. En los países en donde así ha sucedido, solo han conseguido destrucción y retroceso. El Telecán trajo a México un alto pero breve crecimiento económico en sus primeros años de aplicación. En el pasado, la economía y el comercio internacional del país estaba cimentada bajo la venta del petróleo crudo, teniendo una estabilidad importante en él, hasta el declive de su precio en 1986. Hoy en día, el Telecán ha provocado un incremento sorprendente en el comercio internacional del país, pero no es así en su economía. Dentro del sexenio de Enrique Peña Nieto, que abarca desde el 2012 hasta el 2018, podemos encontrar unos puntos muy importantes a favor del Telecán. Principalmente en el comercio general, la balanza entre los dos países ascendió a 414.757 millones de dólares en los primeros 10 meses del 2012, comparado con 382.471 millones en el mismo periodo del 2011. De acuerdo con esto, el incremento del comercio bilateral fue impulsado por un incremento en las exportaciones recíprocas de ambos países, aun cuando México registró un descenso en sus ventas de petróleo crudo al mercado norteamericano, tanto por volumen como por ingreso. Las exportaciones generales de México a Estados Unidos han sido de 233.655 millones de dólares entre enero y octubre, mientras que fueron de 218.367 millones de dólares en el mismo lapso del 2011, lo que representa un aumento de 7% dentro del sexenio de Enrique Peña Nieto. En contraparte, las exportaciones de Estados Unidos a México fueron de 181.102 millones de dólares en los primeros 10 meses del 2012, frente a 164.104 millones de dólares en el 2011, que representa un incremento de 10.3%. El aumento de las ventas mexicanas al mercado estadounidense ocurrieron a pesar de que los ingresos petroleros de México a su vecino del norte cayeran un 4.5% en los primeros 10 meses del 2012.
en comparación con el mismo periodo del año pasado. Actualmente, en gobierno de Trump por Estados Unidos, no se ha llegado a pactar todavía un acuerdo que favorezca tanto a México, Canadá y a Estados Unidos. Es por esto que durante una reunión el presidente de la República reafirmó el compromiso de México de profundizar la agenda de competitividad de América del Norte. Además, los asistentes reconocieron los beneficios que ha traído el libre comercio a la región y coincidieron en la importancia de contar con un tratado que corresponda a los retos de una economía del siglo XXI. El presidente Enrique Peña Nieto participó el 13 de abril del 2018 en la ceremonia de inauguración de la 8ª Cumbre de las Américas y posteriormente participó en la cena que ofrece el presidente de la República del Perú. Dentro de esto, el presidente Enrique Peña Nieto pactó con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, acelerar las rondas de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto es debido a que el presidente Enrique Peña Nieto, antes de terminar su sexenio, quiere establecer ya por fin algún acuerdo entre Estados Unidos y Canadá para poder conformar así el Tratado de Libre Comercio. Al concluir su participación en la cumbre, el titular del Ejecutivo Federal contó a la prensa que ambos coincidieron en las posibilidades de llegar a un acuerdo en las próximas semanas. Esto fue después de las semanas intermedias de abril. El presidente de México reveló que con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pactó en la misma sintonía la necesidad de acelerar este proceso.